Ah, Les pido, por favor, que en primer lugar solicitarles que tengan tanto los micrófonos como las cámaras apagadas a todos aquellos que no sean ponentes. Muchas gracias por asistir a esta jornada. Las preguntas las van a poder ir realizando en el chat de la sala de forma general y las contestaremos una vez finalice la jornada, ¿vale? Finalicen las ponencias. Bueno, pues en primer lugar sí me gustaría, por supuesto, agradecerles de nuevo su asistencia a este interesante seminario sobre Kuwait, que es un mercado, la verdad, que de oportunidades. Me gustaría presentarles a don Francisco Javier Medina Gozalo, agregado comercial de la Oficina Comercial de España en Kuwait, don Pedro Navarro Arbaizar, analista de mercado de la Oficina Comercial de España en Kuwait, don José Ramón Armenteros Pérez, delegado comercial de Oriente Medio, Asia, Pacífico y África de INECO, y don Pablo Lamas, Corporate Sales Manager en Qatar Airways España. Quiero agradecer especialmente la participación de los representantes de la Oficina Económica y Comercial de España, ya que llevamos mucho tiempo colaborando con ellos. Es una oficina de total fiabilidad y con las que mejor trabajamos del mundo y la verdad que siempre trabajan de forma continua e incansable para mejorar las relaciones y ampliarlas entre las empresas españolas y kuwaitíes. Por supuesto, y en la misma línea, agradecer la participación de INECO. Todos conocemos esta empresa de ingeniería española referente a nivel internacional y en este caso con una consolidada experiencia en el mercado kuwaití, como luego después nos enseñarán. También agradecer la colaboración institucional de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de la Secretaría de Estado de Comercio de España para el desarrollo de todo este tipo de actividades tan necesarias en este momento. Y por supuesto Qatar Airways, nuestro socio estratégico en materia de transporte internacional, ha jugado un papel fundamental en materia de conectividad y carga durante toda la pandemia y ahora mismo es una de las aerolíneas ya más utilizadas a nivel, ahora que ya se empezamos a desescalar y a terminar esta fase de confinamiento, más utilizadas para viajar de España al exterior y en este caso en concreto a Kuwait. De hecho, nos estaban comentando desde Kuwait que bueno, pues es una de las aerolíneas más consolidadas para desplazarse entre un país y otro. Nos encontramos en un escenario ya de recuperación económica y sanitaria, como marcan todos los indicadores. Estas iniciativas se consideran imprescindibles para ayudar a las empresas a afrontar proyectos fuera del territorio nacional. Todos estos proyectos permiten preservar el empleo y la competitividad a todas nuestras empresas. Además, en este entorno en el que cambian las circunstancias a diario, las empresas españolas se enfrentan a grandes desafíos y el futuro de ellas, muchas de ellas, pasa por seguir potenciando las relaciones comerciales internacionales y facilitar que se puedan hacer negocios más allá de nuestras fronteras. La internacionalización, junto con la digitalización y la sostenibilidad, son criterios empresariales imprescindibles hoy en día. Aunque contamos con hoy componentes de primer nivel que van a hablar de manera muy específica y concreta sobre el mercado kuwaití, sí me gustaría destacar que es uno de los de mayor crecimiento económico en la región y que pese a la pandemia se espera un crecimiento en torno al 1% en 2021 y 3,2% en 2022. Todo ello según previsiones del FMI. Además, tiene uno de los poderes adquisitivos más altos del mundo, con más de $41.500 en 2020. Su economía es muy abierta, es una de las más abiertas del Golfo, una tasa de apertura del 78% y un régimen general basado en la colaboración público-privada, sobre todo para proyectos de carácter industrial. Las empresas extranjeras inversoras en Kuwait mantienen el 100% de la propiedad y disfrutan de exenciones fiscales y aduaneras. Además, existe un ambiente amistoso con los extranjeros y cuenta con el dinar kuwaití, la moneda de mayor valor del mundo. Es importante mencionar la buena imagen del producto español en el país, reflejado en el crecimiento estable y constante de las exportaciones. En el último año se han exportado 314 millones de euros. En definitiva, Kuwait es un mercado que presenta grandes oportunidades para la empresa española, gracias, entre otras cosas, al Plan de Inversiones de Kuwait 2035, dotado con un presupuesto de 100.000 millones de dólares. La Cámara de Madrid trabaja de forma habitual con el mercado kuwaití y ofrecemos a las empresas diferentes servicios con el objetivo de ampliar su cartera de clientes internacionales. Sí me gustaría destacar en este sentido que tenemos una misión empresarial virtual a Kuwait que organiza la Cámara de Comercio de Madrid junto con la Oficina Económica y Comercial del 21 al 24 de junio. La fecha límite de inscripción es el 26 de mayo. Van a poder disponer de agenda individual virtual con empresas kuwaitíes según el sector y según sus preferencias. Les enviaremos toda la información una vez que finalice la jornada. Destacar en el marco de esta misión que todas aquellas empresas que tengan sede o actividad en la ciudad de Madrid, en el municipio de Madrid, gracias al convenio que esta Cámara tiene con el Ayuntamiento de Madrid, pueden recibir una ayuda de casi el 50%, en torno al 50%.
Os animamos a aprovechar la situación de estabilidad política, el clima de colaboración entre España y Kuwait, las ayudas que se ofrecen y las oportunidades de negocio que ofrece el mercado. Y sin más, voy a dar la palabra a don Francisco Javier Medina Gonzalo, agregado comercial de la Oficina Comercial de España en Kuwait, y a don Pedro Navarro. Muchas gracias. Buenos días a todos y, ante todo, gracias a la Cámara de Comercio de Madrid por darnos esta oportunidad. Francisco, no se te oye ahora. Hasta hace un momento se oía. ¿Ha habido algo del cable? ¿Ahora se oye? Ahora. ¿Ahora? Sí, estamos intentando solucionar. A ver, ¿Ahora? Francisco. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Ahora, Adelante. bueno, vamos. Es que hoy los gremlins hoy han actuado contra nosotros porque técnicamente siempre tenemos pequeños incidentes. Un poco pedir disculpas a todos por ello. No te preocupes, son las cosas del directo, como se dice. Efectivamente, nunca mejor dicho. Bueno, ante todo, gracias a la Cámara de Comercio de Madrid por darnos esta oportunidad de poder un poco publicitar este mercado y dar a conocer las oportunidades que ofrece a las empresas españolas de la demarcación, ¿no? Gracias por las elogiosas palabras sobre la buena disponibilidad de la oficina y así como el buen hacer, que intentamos cada día mejorar más porque aprendemos de errores que vamos cometiendo, incluso también un poco de los feedback que nos van dando las propias empresas cada vez que les prestamos los servicios. Dicho esto, voy a pasar a hacer una presentación que está dividida en dos partes. Una parte que es un poco mostrar la coyuntura económica, la situación económica actual, ver las debilidades y fortalezas que presenta la economía kuwaití para que la gente tenga una idea lo más clara y precisa posible sobre cómo está económicamente el país. Un poco también ver cuáles son los instrumentos de apoyo a la internacionalización que ofrece la Administración Comercial Española y luego dar paso a Pedro para que empiece a presentar sector por sector las oportunidades que el país ofrece a través de grandes proyectos, así como las fórmulas tanto de poder operar comercialmente en este mercado como también de poder establecerse y llevar a cabo operaciones de diverso tipo, desde comerciales hasta la ejecución de proyectos. No se oye, perdona, Francisco. Justo en el momento en que tocáis lo del volumen, algo... ¿Es el cable o el casco? A ver. No. Una cosa. Ahora. Va a ser lo mejor, aunque haya un poco más de ruido. ¿Ahora se oye mejor? Perfecto. Sí, adelante. ¿Se oye mejor ahora? Perfecto, se oye mejor incluso, sí. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, se oye. Sí, perfecto. ¿Sí? Claro que no nos oye. Se oye. Sí, está 100%. Ya. Hola, buenas. ¿Sí? Sí, buenos días, Francisco. Pedro, se oye. Nosotros no los escuchamos. Lo escuchamos a ellos. Joder. A ver, ¿ahora? Os oímos perfectamente. A ver. Nada. Sí, ahora se le oye bien. Al revés, no se escuchamos. Si quieres, procedo ya con la presentación y, en fin, ya veremos a ver cómo solucionamos este pequeño incidente. Disculpen a todos por estos incidentes que, en fin, son completamente inesperados. Bueno, básicamente cuando pensamos en Kuwait, pensamos en un país de grandes recursos energéticos, en este caso petróleo. Pensemos que la producción diaria está en torno a 2,8 millones de barriles, con una capacidad de extracción que puede llegar a los 3,2 millones de barriles diarios. ¿Por qué 2,8 millones de barriles en vez de 3,2? Pues porque hay un acuerdo de la OPEC Plus, es decir, de aquellos países miembros del cártel petrolífero, junto con Rusia y otros países que no pertenecen a la organización, por la que se han fijado unas cuotas de reducción de producción a fin de estabilizar los precios internacionales del crudo.
Kuwait cumple o ha cumplido desde mediados del año 2020 con esa cuota y, por lo tanto, ha reducido sustancialmente su producción en 400.000 barriles diarios. Es una cifra relativamente importante si tenemos presente, ya lo comentaremos a lo largo de la presentación, que el país ha iniciado actividades de prospección y de exploración en yacimientos que están situados en la zona norte, en la zona que llama Jurásica, en la zona de Yaqra, y al mismo tiempo se ha vuelto otra vez a la explotación conjunta en la zona neutral con Arabia Saudita. Tiene el 10% de las reservas mundiales de crudo, es decir, es un país que evidentemente incluso se va descubriendo nuevos yacimientos, como anteriormente he señalado. Tiene unos bajísimos costes de extracción. El coste de extracción de un barril está en torno a $5, cuando los costes de fracking o otro tipo de procedimientos de extracción son mucho más elevados. Es decir, tiene unas condiciones naturales en cuanto a dotación de hidrocarburos que hace que sea, por un lado, abundante y, por otro lado, de bajo coste. ¿Qué es el petróleo? Pues el petróleo es la principal fuente de ingresos y así como de exportación del país, ¿no? El 90% de los ingresos fiscales. El país tiene como su cesta de pan sus recursos petrolíferos. Casi la totalidad de los beneficios que obtiene Kuwait Petroleum Corporation, que es la gran sociedad holding de la cual penden todas las sociedades subsidiarias, desde bunkering, pasando por refino, actividades de downstream de gasolineras o de transporte, en fin, todo lo que es el gran conjunto holding petrolífero de KPC, todos los beneficios obtenidos, esos pasan al tesoro público, a las arcas del Estado. Porque aparte de los ingresos del petróleo, el sistema fiscal y de recaudación de Kuwait es muy simple, extremadamente pequeño, son tasas, aranceles, impuestos que grava la actividad de empresas extranjeras en Kuwait, es decir, por operaciones o negocios realizados en el país. Es una cosa también que tener bastante en cuenta a la hora de realizar operaciones en Kuwait, de que aunque aparentemente parezca un paraíso fiscal o un país de muy baja tributación, sin embargo uno puede llevarse la sorpresa de encontrarse alguna retención del 5% en alguna factura que pasa y que el cliente le retiene. Y es en torno al 89% de las exportaciones del país. El país exporta una serie de bienes industriales, pocos, y reexporta algunos productos, especialmente a mercados de Asia Central o del Cáucaso. Es una economía muy dependiente del petróleo, a pesar de todos los planes de desarrollo que se han puesto en marcha desde el año 2010. La media de cumplimiento de los programas de los planes de desarrollo ha estado en torno al 35-40%, es decir, ha habido avances relativamente modestos, pero avances. Es decir, el país, aunque a veces un poco uno tenga la sensación desde fuera de que parece como que no se mueve, sí que se ha movido lentamente a su ritmo, pero con un grado de cumplimiento discreto, pero avanzando. Sin embargo, podemos ver que sigue siendo, en la distribución sectorial del PIB, sigue siendo la extracción de petróleo y los hidrocarburos la parte mollar de la economía del país. Dos grandes sectores, por un lado lo que es la explotación de hidrocarburos y por otro lado los servicios son los que acaparan prácticamente la mayoría del PIB sectorial del país, ¿no? Esta imagen, esta distribución sectorial, veremos que esa es la misma en 2019, 2018, 2017, es decir, ha cambiado muy poquito en los últimos 10, 15 años y sigue siendo más o menos la misma, es decir, de tal manera que la construcción, las industrias de manufactureras pues siguen representando entre un 7-8%, la construcción depende un poco del ciclo, entre un 2 un 3%, que a unos momentos un poco más, evidentemente de que haya, aunque su participación sectorial sea pequeña, eso no significa que no haya oportunidades de negocio en el sector de construcción o que la edificación o los planes de desarrollo que hay a través de la Autoridad Pública de Bienestar y Vivienda sean muy ambiciosos y impliquen un aumento de la urbanización, así como del stock de viviendas para los kuwaitíes de manera extremadamente ambiciosa y significativa. En cuanto a los servicios, cabe destacar algo que es muy importante y que mucha gente que ha estado aquí ha percibido, y es el avanzado desarrollo de los servicios financieros. Kuwait es quizás de los países del área del Golfo que tiene un sistema financiero integrado entre seguros, en sociedades de inversión, banca a diversos ámbitos, banca privada, banca comercial, banca de negocios, más desarrollados y sofisticados, junto con una muy sobresaliente supervisión prudencial del Banco Central, que hace que sea una de las bancas más solvente, con los ratios de estrés más altos de la zona del Golfo.
En esta gráfica lo que podemos ver es claramente cómo ha sido la evolución, la correlación que ha habido entre el crecimiento del Producto Interior Bruto y la extracción y el precio del petróleo. Esa correlación hace que, como anteriormente hemos dicho, tanto en el primer punto como en el siguiente, el petróleo sigue siendo evidentemente el elemento clave y fundamental a la hora de determinar la marcha económica del país. Si vemos que oímos en los patrones de los medios de comunicación que el petróleo ha subido de precio, serán buenas noticias para la economía, malas para nosotros, especialmente en Occidente, como usuarios de gasolinas, ¿no? Y consumidores de gasolina, que veremos que nuestra gasolina es más cara, pero para ellos significa más ingresos y, por tanto, la posibilidad de tener más medios y recursos para los planes de desarrollo que tienen en cartera. Durante el COVID en Kuwait ha sido quizás una casi de las pequeñas tormentas perfectas de las que el país ha podido salir, porque ha sido la conjunción de 3 shocks. Un poco los que aparecen aquí son los más importantes. Uno es el shock del precio y del petróleo. Cabe recordar que a mediados o a principios de abril en el mercado de futuros incluso se cotizaba negativo el precio del crudo, es decir, a futuro incluso perdía valor el propio precio del crudo y se bajó de unos precios medios de en torno a principios de año, en enero del año 2020, de unos $60-65 el barril a cotizar a 11 o 12 dólares a finales de marzo y principios de abril. Hay varias explicaciones, aparte de una sobreoferta, el hecho de que no se haya puesto en marcha los acuerdos del cártel de la OPEC+, pero también todos los lockdowns que se aplicaron en todos los países para contener la expansión de la pandemia significaron una reducción muy significativa del uso de los medios de transporte y, por lo tanto, de la demanda de combustible. Eso afectó de una manera bastante directa a lo que son las cuentas públicas y a la marcha de la economía del país. Sin embargo, ya a partir de el tercer cuarto del año pasado, a partir de septiembre, el precio del crudo ha ido repuntando, también en parte como resultado de las medidas de reducción de cuota de producción, y actualmente el precio medio está en una horquilla entre 60 y 65 dólares el barril. No es evidentemente el precio que ahora el país necesita para poder estabilizar sus cuentas públicas, pero sí que le da un pequeño balón de oxígeno frente a unos mínimos de 11 dólares barril, que, como anteriormente he comentado, con 5 o 6 dólares de costes de extracción prácticamente le daba un beneficio neto, un margen neto extremadamente pequeño. Luego están todos los lockdowns y restricciones a la movilidad. Esto es aplicable a todos los países que han aplicado las mismas medidas de contención de la expansión de la pandemia. Pues cierres restricciones de viaje, cierres de establecimientos, comercios, restaurantes. Ha afectado evidentemente a los mismos sectores que ha afectado en otras partes y en otras economías donde se han aplicado estas mismas medidas. En el caso de Kuwait ha sido muy llamativo. El Banco Central de Kuwait ha publicado recientemente, con carácter provisional, la balanza de pagos del año pasado, y justamente la balanza de servicios mostraba por primera vez en muchísimos años un equilibrio, de hecho un pequeñísimo déficit, básicamente porque la mayor parte de la gente no había podido viajar. Por lo tanto, todos los servicios de turismo, de transporte, etcétera, pues no se habían podido realizar, ¿no? Junto con la restricción a la movilidad también se ha producido un fenómeno de disminución de la población. No tanto porque haya menos natalidad de población local, que no ha sido así el caso, ha aumentado la población, sino por el hecho de que la población expatriada, es decir, de aquellos extranjeros que se dedican a trabajar básicamente, o que tienen actividades profesionales o de otro tipo aquí en Kuwait, se ha reducido de una manera significativa. 4,8 millones era la cifra que tenía el censo que da lo que llama la autoridad, un poco equivalente al que expide los DNIs, ¿no? Que llaman aquí, se llama el Civil ID. Cifró en 4,8 millones los registrados con esos carnets de identidad o NIEs, ¿no? En vigor. Sin embargo, en enero de 2021 la cifra se había reducido a 0,4 millones de personas que eran titulares de esas tarjetas. Es decir, había habido una disminución bastante significativa de la población.
Eso también ha supuesto en algunos sectores, especialmente en algunos grandes proyectos, pequeños cuellos de botella a la hora de encontrar personal cualificado o de una cualificación técnica media. De hecho, es curioso, pero los salarios han aumentado en los últimos 3-4 meses de una manera muy significativa. De tal manera, incluso circulan por ahí rumores de una posible inflación salarial que evidentemente ahora no se está produciendo porque no había la traslación de esos incrementos de los salarios a los precios de los bienes y servicios, pero sí que es cierto que para los que han permanecido en el país están siendo buenas noticias porque sus salarios están viendo incrementados. Y luego tenemos un shock fiscal que venía un poco arrastrado. Y era porque Kuwait es un país muy peculiar donde, a diferencia de lo que ocurre en el nuestro, donde hay una habilitación permanente para que el Tesoro se pueda endeudar, aquí tiene que endeudarse porque lo aprueba la Asamblea Nacional. De tal manera que con ingresos derivados del petróleo, como anteriormente hemos comentado, que iban disminuyendo, primero producción al mismo tiempo, también precios más bajos, y con restricciones a movilidad que hacían que incluso vía tasas o vía aranceles también los ingresos públicos se redujesen, pues el Estado tenía que recurrir a un fondo que se llama Fondo General de Reserva. La Kuwait Investment Authority, que es el fondo soberano, gestiona 2 fondos. Uno que llaman de futuras generaciones y otro que es un fondo general de reserva. Ahí se han ido colocando todos los excedentes que ha habido presupuestarios en los últimos años. Hay que pensar que Kuwait prácticamente hasta el año 2015 ha tenido superávits presupuestarios en torno al 25% de su PIB, es decir, unas cifras realmente enormes. Todas esas reservas han ido a estos fondos. Pero el Fondo General de Reservas iba agotando y el problema que iba teniendo el Estado no era tanto solvencia, que era un Estado solvente, es decir, tiene fondo soberano, tiene activos por valor equivalente casi a su 500% su propio PIB, tiene las reservas de petróleo, pero tiene el problema de falta de liquidez, pero no por nada, sino por un problema institucional, que es la Asamblea Nacional no aprueba una ley de endeudamiento. Eso también es bastante importante a la hora de la financiación de proyectos y la utilización, evidentemente, de garantías soberanas. Si no existe habilitación legal para poder endeudarse, no se puede, evidentemente, el Estado no puede ser avalista ni puede emitir garantías soberanas a la hora de garantizar ningún tipo de crédito. El Ministerio de Finanzas está trabajando de una manera muy estrecha con la Asamblea Nacional para que esta ley sea aprobada. Una vez que esta sea aprobada, todos aquellos rumores que hemos escuchado, no sé si a lo mejor en España el año pasado se escuchó aquello de que el Estado cubaití ya no podía pagar los salarios de los funcionarios a partir del mes de noviembre, son problemas básicamente de liquidez derivados de la situación institucional que tienen, ¿no? De un Parlamento que no aprueba la ley de deuda, pero no porque el Estado kuwaití sea insolvente, al revés, tiene un ratio de calificación crediticia y una solvencia muy elevada. Una consecuencia de toda esta tormenta perfecta es el hecho de que el break-even point, que anteriormente estaba en torno a que es el punto, o sea, a cuánto tiene que estar el precio del barril para que el Estado esté en equilibrio presupuestario. Estaba antes de la pandemia en torno a los $55-60 el barril. Sin embargo, todas las circunstancias que ha habido, gastos extraordinarios, etcétera, han hecho que este break-even point haya subido hasta cerca de los $91, según informa el propio Ministerio de Finanzas. Es decir, toda esta situación sí que ha tenido un impacto, ¿no? Claro, en las finanzas públicas y especialmente en el hecho de que la rigidez del gasto y el hecho de que los ingresos fluctúen de acuerdo con los vaivenes que puede tener el mercado de una commodity como es el petróleo ha afectado a la economía del país. Aquí es una gráfica donde se ve lo que anteriormente comenté, cómo se había pasado de realmente unos precios relativamente aceptables, ¿no?, para la mayor parte de los productores a principios de año, a cómo con efecto de la reducción de la pandemia y las medidas de contención de la misma, los precios han llegado pues, a extremos de desplome, ¿no? Y hemos cogido hasta abril porque no teníamos más datos fiables, pero sí que esa repunte que aparece ahí, aunque sea pequeñito, pues sí que puede ser más pronunciado hasta en torno a los 60, es decir, hasta un poco a la mitad de la gráfica, ¿no? Un poco para que la gente pueda hacerse una idea. ¿Cuál es un poco el cuadro, con todo lo que anteriormente comenté, el cuadro macro que actualmente hay tiene Kuwait? Ha tenido el año 2020, aunque son cifras todavía provisionales, y cuáles son las previsiones para 2021.
Pues en principio la tasa de variación del PIB real cayó cerca del 8%. Inicialmente el FMI había previsto un 1,1, pero realmente, como anteriormente he comentado, hubo una pequeña tormenta perfecta y la caída del PIB ha sido realmente importante, un 8%. Como podéis observar, con respecto a los pequeños incrementos que se prevén, pongo 0,65 porque es la más conservadora, porque está también un poco en función de cuál, si al final terminan ya las cuotas de restricción de la producción del acuerdo OPEC Plus o no. Si terminan, el país puede producir y vender más petróleo y, por lo tanto, el efecto que puede tener sobre el crecimiento nominal y real del PIB puede ser mayor. Pero da cuenta de que, bueno, las pequeñas diferencias de tasa de crecimiento pues hacen que, bueno, las variaciones en cuanto al PIB nominal o al PIB real pues sean, bueno, no significativas, pero sí realmente apreciables. Sigue siendo, como es, un país con un nivel de renta per cápita relativamente alto. También hay que tener presente que la distribución de la renta no es igual entre todos. Es decir, el índice Gini, que es un poco el que mide la desigualdad, aunque no lo publica la Central de Estadísticas de Kuwait, sin embargo, un poco estimaciones que hace las Naciones Unidas, la UNTAC, viene a considerar que posiblemente nos encontremos con un país con una relativamente abultada desigualdad en cuanto a la distribución de la renta, donde hay un grupo importante que puede estar en torno a 2,5 millones de personas con unos niveles adquisitivos elevadísimos, incluso muy superiores a los 39.000 o 40.000 dólares per cápita en paridad de poder adquisitivo que aparecen aquí en el cuadro. Eso de que sea, un poco también lo comentará Pedro, ¿no? Como oportunidades evidentemente en bienes de consumo o otro tipo de bienes, ¿no? Es un mercado con gente con recursos, con dinero, con avidez en cuanto a la compra. Hay un espíritu muy consumista, ¿no? Que hace que evidentemente se traslade al hecho de que incluso los márgenes medios comerciales sean muy superiores a otras zonas, otros países del Golfo, ¿no? La población, como veis, bueno, pues lo comenté anteriormente, pues había bajado, ¿no? Del 1 de enero de 2020 a lo que es las cifras aportadas o que se han dado en el 1 de enero de 2021. Y lo que habéis visto llamativo es el déficit público, ¿no? El déficit público es muy alto, ¿no? Del 22%, yo creo que es uno de los más altos del mundo, pero eso no significa que el Estado no pueda financiar ese déficit. Significa que, bueno, debido un poco al hecho de que el petróleo sigue siendo el input más importante y el ingreso fiscal más importante, una vez se recupere el precio a unos niveles que ellos consideran en torno a los 70, 75, más luego algunos ajustes y reformas que el país necesita, que el propio Ministerio de Finanzas ha propuesto a la Asamblea Nacional, es posible que se vaya reduciendo. No obstante, la financiación a través de emisión de deuda y a través sobre todo de unas especies de swap que realizan con el Fondo Soberano garantizan que el Estado tenga solvencia suficiente para afrontar los pagos de proyectos, así como el gasto corriente. Otro dato, otro indicador relevante es que el porcentaje de deuda sobre el PIB es muy bajo, un 12%. Como ha bajado un poquito el Producto Interior Bruto, pues ahora se ha elevado un poquito al 14, en algunos aparece 14, 15, pero aún así estamos hablando evidentemente de un país con una deuda pública prácticamente inexistente. No significa que ellos quieran incrementar su deuda de una manera exponencial para atender gastos o inversiones de los proyectos de su plan de visión 2035, pero sí que es cierto que tienen un margen realmente amplio para poder endeudarse con esos recursos financiar proyectos. Lo que anteriormente, fijaros lo que supuso precisamente las fases, ¿no?, de la tormenta perfecta, ¿no?, la caída que se ha producido tanto en los dos sectores. Disculpa. Activad el audio, por favor. Activad el audio en... Ahora. Como ves en la gráfica, bueno, justamente esos meses, ¿no?, esos trimestres de la tormenta perfecta, en la cual hubo
tanto restricciones a la movilidad, cierres, lockdowns y al mismo tiempo también la bajada del precio del crudo. ¿Por qué realmente, a pesar de ese déficit público tan abultado, de ese 22%, de la situación derivada de esa pequeña tormenta perfecta que ocurrió el año pasado, sigue siendo un país con buenos fundamentales? Y esto se ve claramente, ¿no? Comparativamente con otros países vemos que, por un lado, tiene muy poca deuda pública, como anteriormente hemos citado, y al mismo tiempo que tiene unos activos, es decir, reservas a través de todo lo que el Fondo de Futuras Generaciones ha ido acumulando y gestionando a través de los años, que equivale entre el 460 y 500% de su PIB. El Fondo Soberano Kia, es decir, los activos que gestionamos por el Fondo Soberano Kia, que son participaciones financieras, industriales, etcétera, representan el principal aval, el principal elemento de garantía, que incluso hasta las propias agencias de calificación consideran que son el garante, ¿no?, del mantenimiento del ratio de solvencia del país. Entonces, a pesar de los problemas coyunturales, ¿qué fortalezas son las que ofrece la economía kuwaití? Por un lado, no hay grandes desequilibrios exteriores. O sea, no hay la balanza por cuenta corriente, se suele saldar generalmente con superávit. Ha habido algún año donde ha habido un pequeño déficit, pero realmente nada apreciable. No tiene deuda pública de una dimensión, entre el 12 y el 7%, como depende un poco de cuál sea el denominador que se utilice, que si es el PIB del año 19 o el PIB del año 2020, pues la caída fue de un 8%, como antes se ha señalado. La elevada renta disponible de las familias, sobre todo las familias kuwaitíes, que tienen garantizados sus fuentes de ingresos a través o bien de los empleos públicos o todo un amplio sistema de donaciones, subvenciones y subsidios, por lo cual siempre van a mantener una capacidad de compra derivada de un nivel de renta constante y estable de manera ininterrumpida. El país mantiene todavía una muy buena rentabilidad, una muy buena solvencia. Su calificación crediticia es relativamente buena, a pesar de que ha habido una pequeña rebaja de calificación por parte, sobre todo a mediados del año pasado, por parte de las principales agencias de calificación, pero aún así mantiene unas calificaciones de crédito relativamente buenas. Tiene un alto nivel de reservas exteriores, es decir, permite cubrir hasta sin ningún tipo de ingreso 20 meses de importaciones. Pocos países tienen realmente esa capacidad, ese nivel de reservas como para atender durante más de año y medio, ¿no?, sin tener ni una solo dólar de ingreso, todas las importaciones que realiza de una manera habitual. Un sistema financiero muy solvente y capitalizado. Como se señaló anteriormente, el Banco Central ha estado muy encima de las entidades de crédito y de depósito, de tal manera que su supervisión prudencial ha hecho que sean de las entidades más solventes y más sanas dentro de la zona del Golfo. Tiene una muy buena exposición al exterior, es decir, hay un enorme flujo de ingresos procedentes del exterior. Con mucha habilidad y prudencia han invertido gran parte de los recursos excedentes, ¿no?, del petróleo de los años buenos en inversiones en el exterior que les están permitiendo garantizar, pues, por un lado, su solvencia y al mismo tiempo también la posibilidad de tener, si reembolsan parte de esos fondos, para llevar a cabo, satisfacer el gasto corriente o el gasto en inversiones. Y un aspecto importante, un poco también relacionado, es el hecho de que la confianza del consumidor se ha mantenido a pesar de las situaciones extremadamente restrictivas que se han producido. Una cosa muy llamativa, yo creo que es una anécdota que a lo mejor puede ser ilustra bastante, es que durante, claro, 3-4 meses mucho ahorro estuvo embolsado, no había dónde gastarlo, no podías salir del país, no podías viajar, los centros comerciales cerrados, los comercios cerrados. Se ha desarrollado mucho el comercio online y todo lo operativo online debido precisamente a la pandemia, de tal manera que la digitalización del comercio ahora en Kuwait se ha convertido en uno de los elementos punteras. Y justamente fue nada más levantarse las restricciones, abrirse los establecimientos comerciales, donde
la gente cambió de coche de un día para otro y donde incluso hubo listas de espera para comprar Rolex. O sea, que ibas a comprar un Rolex, tenías que apuntarte en una lista de espera. Esto es un elemento, bueno, un dato muy llamativo, ¿no?, de la avidez de consumo que tenía la población. Es cierto que desde entonces, aunque ha habido algunas restricciones debido a repuntes que ha habido de incidencia y los casos del coronavirus, se ha mantenido cierta tónica de consumo, no a los extremos de después del desconfinamiento, donde, como he comentado, el volumen de transacciones fue elevadísimo, cerca de 30.000 millones de reales cubaitíes. Es una cifra realmente que dejó a muchos establecimientos muy contentos, pero al mismo tiempo impresionado un poco de la avidez de consumo que tenían las familias y los consumidores. El 102 es el valor medio que he puesto en la presentación y que representa más o menos un poco la cifra media del índice de confianza del consumidor kuwaití en los últimos 5 o 6 meses. Las importaciones, se puede observar, han ido aumentando de una manera gradual conforme también se desarrollaba, crecía la economía, y con una caída pues, que se ha producido un poquito en 2019, sobre todo en 2020. ¿Sí? La menor actividad económica pues, ha tenido un reflejo no solamente en lo que son las cuentas públicas, sino también en lo que es la menor importación de bienes y servicios. Aparece una distribución de cuáles son los principales capítulos de exportaciones kuwaitíes. No hemos puesto las exportaciones porque, como hemos comentado inicialmente, el grueso son petróleo y derivados de petróleo, con lo cual realmente por una diapositiva con un único color prácticamente pues, no venía muy a cuento. Hemos preferido evidentemente un poco indicar qué es lo que el país principalmente importa, un poco como pista o indicio de cuál puede ser evidentemente las posibilidades de negocio que pueden encontrarse en él. Estos son los principales proveedores. Pues España, bueno, ocupa un lugar discreto. Estamos, es decir, la lista, ocupamos el año pasado el puesto 14º dentro del ranking de proveedores del país. No está, es una cifra, siempre estamos entre el 14º, 13º aproximadamente, y ahí nos mantenemos, ¿no? Nuestras exportaciones, algo que realmente definir la exportación española en Kuwait, yo creo que son básicamente 3 cosas, que es cierta estabilidad en cuanto a las cifras y los valores desde prácticamente finales de 2013, 2014, es decir, siempre ha sido una media de en torno a 350 millones de euros aproximadamente. Ha habido años que un poco más, otros que menos. También ha habido operaciones comerciales, especialmente venta de aeronaves o también de buques, que también ha hecho que haya aumentado, o la cifra final de exportaciones haya aumentado, pero si cogemos el grueso que veremos de nuestra exportación, realmente se ha mantenido constante. 2, es muy diversificada. Y 3, en general, la valoración del producto, precisamente por ese mantenimiento, ¿no?, de nuestro flujo de exportaciones, hace que haya cierta confianza por parte del consumidor y del distribuidor, ¿no?, de la garantía de calidad, de hacer y buen servicio del producto español. Esto, como señalaba, es diversidad, es decir, maquinaria, prendas de vestir, alimentación, cerámicas, piedra y mármoles son el grueso de nuestras exportaciones. En el caso de prendas de vestir, calzado y complementos, algo que realmente llama mucho la atención cuando alguien te pregunta, bueno, ¿y qué es lo que se ve de España? ¿Qué es lo que despierta más notoriedad, ¿no?, en España en Kuwait? Es sobre todo el que tenemos 30 marcas. Del grupo Inditex prácticamente todas y todas las demás imaginables, Rosa Clara, Corte Fiel, Pronovias, Tous, Desigual, 1.50, es decir, prácticamente todas o gran parte de las marcas de moda, de complementos, incluso zapatería, ¿no?, Oblowski, Membur, tienen presencia, sobre todo a través de distribución exclusiva de franquicias en el mercado kuwaití. Y es una de las partes o de los capítulos cuyas cifras se han mantenido constantes salvo el año pasado, pero por algo muy sencillo.
nadie pudo ir de Kuwait para ver, por razones de restricciones de viaje, las promociones de verano y de otoño, y al mismo tiempo con las tiendas cerradas poco se pudo vender y por lo tanto poco se pudo comprar. De hecho, ha sido el capítulo que realmente más ha bajado, cerca de un 35-40% con respecto al mismo periodo del año anterior. Algo que para nosotros es importante como oficina comercial, en general para toda la red de oficinas, es dar a conocer cuáles son aquellos instrumentos de apoyo financiero a la exportación, a la inversión dirigido a la PYME, ¿no? Y que nuestra administración comercial pues tiene en cartera. Y uno de ellos es la línea PYME de financiación con cargo al FEIM, ¿no? Es un crédito básicamente para que el cliente, un cliente con el que se está tratando, con el que se quiere llevar a cabo pues, una exportación, se entiende que son de bienes de capital, no bienes de consumo, o una inversión determinada, pueda financiar ese contrato comercial, ¿no? En principio, la deuda la asume o bien con carácter supletorio el propio Estado, si es una entidad o una empresa pública, a través de emisión de garantías soberanas, o bien es el propio cliente el que responde de esa deuda, sin necesidad de que sea el exportador o el inversor el que la asuma. Por lo tanto, el hecho de solicitar o que el estudio, ¿no?, la posible concesión de financiación de fondos, ¿no?, con cargo a esta línea no implica en absoluto el hecho de que el inversor, el exportador, tenga que endeudarse. Con esta línea, especialmente pensada para pymes, se financian proyectos de hasta 50 millones de euros en todos los sectores, menos dos, sanitario y educación. En el sanitario sería matizable, ¿eh? Porque puede haber algún proyecto donde sí se puede, evidentemente, conceder o ser elegible para financiar con cargo a esta línea. Se ha redefinido un poco lo que es proyecto pequeño, de tal manera que se habla de lo que es un tope de crédito que se concede, mínimo que se concede, y los criterios, la solvencia del deudor, en este caso del cliente, se encarga de ello CESTE a través de su equipo de evaluación de solvencia. Por tanto, no es una tarea que tenga que hacer en principio el propio demandante, solicitante, exportador o inversor. La aprobación suele ser bastante ágil porque no es de Consejo de Ministros, sino que le hace un comité financiero de la Dirección General de Comercio e Inversiones, de la Secretaría de Estado de Comercio. Y la primera ventanilla para aquellos que puedan tener algún interés, porque han identificado quizás algún proyecto, alguna exportación de unos bienes de equipo, que puedan requerir evidentemente algún tipo de financiación externa, pues es en nuestro caso, la Sección General de Política Comercial con África, Oriente Medio y Mediterráneos, ¿no?, de la Secretaría de Estado de Comercio, a la que pueden dirigirse para sondear las posibilidades o explorar las posibilidades de concesión de algún tipo de financiación con cargo a la línea. Las condiciones generalmente son muy buenas, la moneda suele ser el dólar americano y el euro. Se pide que los proyectos sean cofinanciables, es decir, el cliente tiene que aportar algo, ¿no?, de lo que supone el total del gasto o el total de la inversión. Kuwait es un país elegible, es decir, no pensemos que esto está pensado únicamente para países en vías de desarrollo, está pensado para todo tipo de países. Por lo tanto, Kuwait, aunque sea un país emergente con unos niveles de renta elevados, sí que es un país que es elegible. Los tipos de interés son los que publica la OCDE, los CIR, y las comisiones que aplica, por lo menos la línea PYME, son muy bajas, las he visto, y realmente son muy competitivas, mucho más bajas que lo que puede ser la banca comercial. El plazo de amortización es de 8 años. He puesto varias gráficas para ver un poco cómo funciona en el caso de exportación de bienes de equipo, todo el proceso, y luego también en el caso de inversión, ¿no? No me detendré demasiado en ello, dado que la presentación se va a distribuir y, por lo tanto, cualquiera que puede tener interés puede, evidentemente, verlo con más calma, ¿no?, y analizarlo con más calma. Y yo he terminado lo que es la parte esta introductoria con 3 o 4 ideas un poco claves que me gustaría un poco incidir, que son, por un lado, es un país, es cierto, con una economía no muy diversificada, dependiente del petróleo, que ha sufrido en un momento determinado, sobre todo en la primera mitad del año pasado, una tormenta perfecta, la que se está recuperando, que es un país muy solvente, que es un país con unas fortalezas desde el punto de vista tanto micro como macroeconómico notables, un país con oportunidades y donde
bueno, sectorialmente hay ámbitos en los cuales la empresa española puede jugar un papel muy interesante. Y cedo la palabra ahora a mi compañero Pedro para que prosiga con él. Muchas Hola, buenos gracias, días. Francisco Javier, y doy la palabra a Pedro. A Adelante. continuación vamos a hablar de los principales sectores económicos en Kuwait. En primer lugar hablaremos de los hidrocarburos, de las energías renovables, infraestructuras, edificaciones, sanitario y medio ambiente y retail. En el sector de la energía convencional me gustaría destacar que el gobierno kuwaití ha creado una estrategia 2035, ¿vale? En aquella va a mejorar todas aquellas industrias y infraestructuras que consideran prioritarios. En este caso, por ejemplo, el sector de la energía convencional, como hemos visto, las grandes reservas de Kuwait, estimula que el gobierno quiera invertir en productos de valor añadido, ¿no?, procedentes del petróleo. En cuanto a se está en proceso de licitación una planta petroquímica. Ahí existe una empresa española que está precalificada para el paquete 1 y el paquete 2. Se está realizando en términos EPC y existen 3 paquetes. También hay una planta de ciclo combinado, ¿vale? Esta planta de ciclo combinado se va a realizar en términos PPP, es decir, BOT. Existen 2 paquetes, ¿vale? Al sur 2 y al sur 3. También existe en cartera otro proyecto, una planta de regasificación, que está muy cercana a que se complete. Sin embargo, es bastante interesante destacarlo debido a que va a necesitar un posterior mantenimiento y también un supply constante de materiales, piezas de recambio, y estas licitaciones pues, saldrán en la autoridad competente, que más adelante hablaremos de ella. En cuanto al sector de la energía renovable, existen 2 proyectos, Al Sagaya 2 y Al Sagaya 3, que recientemente se ha visto que le van a juntar, ¿no? Van a juntar ambos módulos. Este proyecto se realizará en términos también en EPC y tiene una potencia estimada de 1.500 millones de vatios. Al Sagaya 1 fue realizada entre las empresas participantes, TSK estuvo involucrada y fue un proyecto piloto que ha salido bastante bien. Y por eso creemos bastante conveniente destacar este proyecto, ya que otras empresas españolas se podrían aprovechar del posicionamiento y de la buena imagen que ha generado TSK en el mercado. En cuanto a edificación, destacamos dos vertientes. Por un lado, el lado de las Smart Cities. Existen una serie de proyectos de Smart Cities que fueron paralizadas en su momento debido al COVID, pero que poco a poco, en el corto y medio plazo, van a seguir adelante, y en el cual el 20% de la energía consumida será procedente de energía renovable, ¿no? Esto llama bastante la atención, sobre todo en un país que extrae petróleo, que tiene grandes reservas, pero se ve que están preocupados por el consumo energético y quieren apostar por ello. También en las nuevas viviendas no existe una ley como tal, pero el gobierno kuwaití sí que ha establecido ciertas recomendaciones para que al menos el 10% de la energía consumida por estas viviendas sean de origen renovable, por lo que también hay un nicho en el mercado bastante interesante para empresas españolas. En cuanto a las infraestructuras, para mejorar la competitividad del país, el gobierno kuwaití ha invertido en mejorar las infraestructuras, ¿no? La más destacable es la terminal aeroportuaria. Me imagino que José Ramón Armenteros os comentará más adelante. También habría que destacar la ampliación del puerto de Shuek. Es un gran proyecto de unos 1.600 millones de dólares estimados y va a ser una ampliación y modernización. Actualmente se está en búsqueda de un consultor. También es destacable las rutas regionales norte, debido a que se están construyendo nuevas pequeñas ciudades dormitorio. Estas ciudades van a necesitar estar bien interconectadas. Se está planificando la construcción, el desarrollo de nuevas rutas de carreteras, en el cual es verdad que la mayor parte de los proyectos van a ser adjudicados a empresas locales. Sin embargo, ciertos proyectos que requieran complejidad sí que están dispuestos a admitir a contratistas internacionales. Por último, en cuanto al sector de infraestructuras, me gustaría destacar el hecho de la interconexión ferroviaria. Últimamente se está viendo que hay conversaciones por parte del gobierno de volver sobre este tema. ¿Por qué? Todos los países del área del Golfo están desarrollando su red ferroviaria. Sin embargo, Kuwait está un poco
está un poco rezagada en este sentido. Entonces, si quiere conseguir una interconexión con el Reino de Arabia Saudí. Edificaciones, bueno, aquí veis una pequeña lista de las pequeñas ciudades, dormitorio, smart cities que se van a desarrollar en Kuwait. Como podéis ver, son unas cuantas varias, por lo que puede haber bastantes nichos de mercado interesantes para las empresas españolas. Quizá no como contratistas, obviamente, pero sí como pequeños suppliers. Lo que son las viviendas se realizará en términos EPC. Sin embargo, ciertos edificios comunitarios tendrán un régimen PPP. Sector sanitario. El presupuesto del Ministerio de Salud está aumentando, así como su gasto. Esto quiere decir que el gobierno kuwaití se está preocupando cada vez más por lo que es el sector sanitario del país. Kuwait no está muy desarrollado en términos sanitarios. Sin embargo, cada vez están aumentando las partidas de este gasto. Existe una partida bastante interesante que es el turismo médico. Durante varios años, el gobierno kuwaití ha estado dando grandes subvenciones, ayudas, para que la población se pueda ir a operar al extranjero. Sin embargo, este dinero se está cambiando, ¿no? Cada vez se está dando menos porque se quiere invertir en las propias infraestructuras del país. Se quiere mejorar la eficiencia y la gestión de los hospitales. Aquí podemos ver la ampliación de los hospitales y también la construcción de otros nuevos. En la sanidad pública, aunque aproximadamente el 80% del gasto sea de sanidad pública, poco a poco se está viendo que se está revertiendo este hecho. Sector medioambiental. Vamos a destacar en cuanto a la gestión del agua el proyecto de aguas residuales Hayman. Este proyecto es de 1.600 millones de dólares. Está dividido en dos fases. La primera ya está adjudicada, sin embargo, va a salir la segunda fase a licitación dentro de poco. También hay un proyecto que se ha intentado ejecutar durante muchos años, que es la descontaminación de los suelos. Debido a la guerra del Golfo, hay una serie de suelos, sobre todo cercanos a los pozos petrolíferos que fueron incendiados durante la guerra, que están contaminados. Entonces, hay un proyecto con cargos a fondos de la ONU de aproximadamente 1.000 millones para la descontaminación de estos suelos, tanto en el norte como en el sur. Me gustaría destacar que uno de los paquetes en el pasado fue adjudicado a una empresa española y salió bastante bien técnicamente hablando. Por último, me gustaría resaltar el sector retail. En cuanto a la distribución masiva, encontramos que sobre todo está dominada por lo que se conoce como asociación de cooperativas. La asociación de cooperativas son una serie de supermercados que no están muy modernizados, pero bueno, mantienen una cuota de mercado del 50% y sobre todo habría que destacar que están subvencionados por el Estado, es decir, les pueden dar terrenos, tienen preferencia a la hora de alquilar terrenos a precios muy reducidos y lo que son los suministros de agua, electricidad también están subvencionados. Sin embargo, podemos ver que los actores privados están cogiendo cada vez mayor protagonismo, como podemos ver Lulu, que es una empresa india, Sultan Center, que es propiamente kuwaití. En cuanto a la distribución exclusiva, es bastante interesante destacar la importancia de las franquicias. Kuwait es un país que apuesta mucho por modelos de negocio ya establecidos, ya exitosos, y los trae al país y los adapta. Y muchas veces incluso los adapta con más éxito que en otros países de la zona, ¿no? Cabría destacar el grupo Al-Saya, que tiene tropecientas franquicias. También el comercio online cada vez tiene más importancia. Destacamos actores como Talabat, que básicamente es como Uber Eats en España. Sin embargo, aquí tiene mucha más importancia que Uber Eats en España. Tiene una cuota de mercado muy grande y el consumo se está disparando, sobre todo desde el COVID. También encontramos otros marketplaces, Yubai, OpenSUB, Resent, pero me gustaría destacar un dato interesante, la importancia de las redes sociales. Es verdad que en España son muy importantes, se está hablando últimamente mucho de ello, sin embargo en Kuwait están 10 años por delante en ese sentido. Se vende muchísimo en cuanto al sector retail a través de Instagram. Es muy importante el hecho de los influencers, de la gente famosa. Es algo que tiene mucho éxito aquí y se pagan cantidades desorbitadas por la contratación de los servicios de estos. Vamos a pasar un poquito más a datos
pelín más generales y más centrados en lo que es comercio de mercancías. Para empezar, un no Kuwaití no puede realizar negocios en Kuwait a no ser que cuente con un socio local. Existen unos tipos arancelarios medios del 5%, sin embargo, no hay fiscalidad sobre el consumo, no existe el IVA y la fiscalidad es muy baja. Es muy baja en muchos sectores e incluso inexistente en otros. Se sigue un código aduanero común, es decir, que si quieres introducir productos en Kuwait y los adaptas a Kuwait, también vas a poder introducirlos en los otros 4 países, en Bahrein, en Emiratos, en Arabia Saudí, en Qatar, por lo que es bastante interesante también mirar a estos mercados, no solo a Kuwait. La importancia del socio local. Es bastante, esto parece que es de cajón, pero es muy importante tenerlo en cuenta que debe contar con experiencia, estar bien relacionado y profesionalizado. Normalmente encontramos socios que tienen 2 características. Puede estar muy bien profesionalizado y que tenga experiencia en el sector, pero si no está bien relacionado en este país, estás muerto. También pasa lo contrario, que tengan experiencia en el sector y que estén bien relacionados, pero también hay muchos que tienen un nivel de profesionalidad muy bajo, por lo que de verdad recomendamos encarecidamente que se preocupen sobre todo a la hora de elegir el socio local. Existen 3 tipos de contrato de agencia y este contrato de agencia tiene que estar, se tiene que registrar, se tiene que legalizar y registrar ante la Cámara de Comercio, ante el registro de agencia y se debe obtener un certificado de registro para empezar a exportar al país. ¿Cuáles son los requisitos generales del despacho aduanero? Pues una licencia de importación. El importador en general, todos los importadores aquí tienen su propia licencia de importación y es muy sencilla conseguirla, por lo que tampoco no es ninguna barrera. Se necesita también contar con un certificado de origen emitido por las autoridades, en este caso españolas, una factura comercial, manifiesto de embarque, listado, bueno, lo que son los documentos comerciales un poco generales. Y también me gustaría destacar un certificado de conformidad CUCAS. Esto solo se da para productos electrónicos y sus componentes. Dependiendo del sector, puede existir algún otro requerimiento. Puede ser un certificado fitosanitario o un certificado sanitario. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Requisitos de los productos alimentarios. Se necesita contar con un etiquetado en árabe. Puede ser directamente una pegatina que se pegue sobre el envase original, pero debe estar en árabe y contar con una serie de información que podéis encontrar en la diapositiva. También se debe aportar 2 muestras de análisis para control previo. Es necesario contar con un certificado sanitario y obviamente también se necesitará un certificado halal si son productos cárnicos o derivados de cárnicos. En cuanto a cosméticos, los cosméticos se tienen que registrar previamente a la comercialización de estos. Se pueden registrar en el Drug and Food Control o en el Pharmaceutical Herbal Medicines, dependiendo de en qué categoría cae. Se debe contar con una carta de otorgamiento de exclusividad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso de que haya alguna clase de consecuencia legal, el gobierno kuwaití actuará en contra de la gente local. Y luego la gente local ya pues, os pedirá explicaciones o os demandará en el tribunal competente o lo que sea. Pero es muy, muy necesario contar con la exclusividad porque si no, no se pueden comercializar. Vaya. Un certificado de venta libre, certificado halal si contiene trazas de origen animal, y también un certificado un tanto especial que pruebe que está libre de cortisonas, hormonas y otras sustancias. En cuanto a productos sanitarios, también hay que registrar estos productos. En el caso de medicamentos pueden tardar bastante. Hemos hablado con bastantes empresas kuwaitíes y dicen que algunas son capaces de registrar un medicamento en 1 año. Bueno, puede ser en 1 año como pueden ser en 2. Tarda bastante. Sin embargo, es bastante positivo que si el medicamento ya cuenta con una aprobación de la Agencia Europea del Medicamento, aquí va a ser bastante más sencillo. ¿Por qué? Porque los estándares que tenemos en Europa son más altos. Es bastante interesante también destacar que las empresas deberían registrarse ante el CAP, que es el Central Agency for Public Tender, para participar en lo que son licitaciones. También deben contar los socios locales con una carta de otorgamiento de exclusividad, lo mismo que por los cosméticos, por razones de responsabilidad. Y en cuanto al mercado de los fármacos está regulado. Eso también me gustaría destacar, no es un mercado libre. En cuanto a licitaciones y concursos, como hemos contado anteriormente, se necesita un contrato de agencia, muchas empresas directamente las precalifican una vez que están registradas en el CAP.
existe una excepción, que es el KPC, que es el Kuwait Petroleum Corporation Company. Esta empresa, que es una empresa local, es la empresa matriz de lo que es el mundo del petróleo aquí, ¿no? Es la que se encarga de todo, desde la exploración, extracción. Bueno, es la empresa matriz, tiene sus filiales, que cada una se dedica a una actividad, pero esa es la empresa matriz. Entonces, es interesante que las empresas que puedan ofrecer esta clase de servicios para el sector del petróleo se registran hasta el KPC, porque debido a que si una licitación tiene un importe inferior, no sé exactamente qué cantidad era, no sé si eran 5 millones de KDs, que aproximadamente son unos 14 millones de euros, ¿vale? Un KD es equivalente a 3 euros aproximadamente. Actualmente no sé si está en el 2,8. En el caso es que si las licitaciones no son muy grandes en términos de cantidad, el KPC licitará directamente, no a través del CAP, sino a través directamente de su página web, por lo que es importante que lo conozcáis. Y también existe una retención del 5% en los contratos. Importante, las legalizaciones. Todos los documentos expedidos por alguna autoridad española deben estar debidamente legalizados. Legalizados por la Cámara de Comercio Territorial, en este caso la Cámara de Comercio de Madrid. Legalizados por la Cámara de España, legalizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y por la Embajada de Kuwait en España. Esto es muy importante, por favor, que nadie se salte ningún paso, porque tendrán que empezar todo el proceso. También me gustaría destacar que hemos tenido problemas alguna vez con exportadores que incluyen toda la documentación necesaria para el despacho aduanero dentro de lo que son las valijas, la mercancía, los palets. ¿Qué pasa? Una vez llega a Kuwait, debido a las medidas anti-COVID, las autoridades portuarias no pueden manipularlo hasta que no reciban la documentación. Por lo que hemos visto que hay empresas que han tenido sus mercancías paradas durante un mes, esperando a que otra vez realizar todo este proceso que hemos hablado de legalización en España y enviar estos documentos a la empresa importadora para que pueda despachar la mercancía. Ya rápidamente voy a acabar. Existe alguna excepción en cuanto a establecer sociedades en Kuwait a través del KEDIPA, Kuwait Direct Investment Public Authority. Esta excepción significa que la autoridad te puede dar el derecho a establecer una empresa 100% de propiedad extranjera, pero tiene que estar dentro de uno de los sectores que consideren ellos prioritarios o estratégicos. Sobre todo en el tema de tecnología e innovación, quizá os puedan dar alguna licencia. Sin embargo, no es muy habitual, bastante raro, sinceramente. Existen incentivos a la inversión fiscales y aduaneros y hay empresas españolas que están establecidas en Kuwait, ¿no? Técnicas Reunidas, TSK. Por último, me gustaría hablar de los servicios a la empresa española. Contamos con dos tipos de servicios. El servicio público, servicio gratuito, contestamos consultas, realizamos asesoramiento personalizado a través del programa 42, realizamos informes económicos, estudios de mercado, gestiones de apoyo comercial, oportunidades de negocio. Oportunidades de negocio básicamente se trata de un módulo en la página web de ICES Central en donde cuelga todas las demandas, peticiones de productos o servicios que nos realizan a las oficinas comerciales. Las colgamos en esa página web y posteriormente facilitamos la información a las empresas españolas que lo soliciten. También realizamos servicios personalizados. Son servicios de pago, pero bueno, son precios subvencionados, ¿no? Son precios mucho más baratos de lo que podrían tener cualquier consultora. Realizamos agendas de reuniones, listados, apoyos logísticos de cualquier clase, como puede ser la firma de contratos, como puede ser contratar servicios en Kuwait directamente de forma local. Puede ser mucha clase. Hay muchas clases de servicios de apoyo logístico y también estudios de mercado personalizados. Bueno, muchas gracias por su atención y para cualquier consulta nos podéis escribir a este correo electrónico y le responderemos encantadamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Francisco Javier. La verdad que ha sido una presentación muy completa, muy interesante. Creo que ha dado con los sectores de interés. Ha suscitado preguntas que contestaremos al final de la jornada. Y sin más, doy la palabra a José Ramón Armenteros de INECO. Adelante, José Ramón. Gracias. Gracias, Miguel.
Voy a compartir pantalla. ¿Se ve la presentación? No, se ve como una captura de pantalla ahora mismo. A ver, que estoy tratando de compartir la presentación. No, se ve... Claro, se ve... A ver, se ve la pantalla en la que estamos, pero no la presentación. Si te parece, ¿te la paso, Miguel? Sí, por supuesto, pásamela por correo electrónico, sí. Vale. Te la he pasado ya, Miguel, si la puedes mostrar. Bueno, para no esperar a la presentación, en primer lugar quería agradecer a la Cámara de Comercio de Madrid la oportunidad de permitir compartir la experiencia internacional de INECO en Kuwait durante todos estos años. ¿Vale? Y también quería extender un agradecimiento especial a la Oficina Comercial de España en Kuwait, porque la verdad que el apoyo que prestan a las empresas españolas es impresionante. Desde INECO estamos muy agradecidos por toda la ayuda, su colaboración durante este último año, en el que, bueno, todos sabemos que el coronavirus ha impactado en nuestro día a día y la verdad que os han sido un apoyo muy interesante, muy especial durante un comienzo de un proyecto que hemos tenido en Kuwait recientemente, en el que hemos necesitado de su apoyo, de muchísimo apoyo. La verdad que ha sido muy fuerte el apoyo y la ayuda por parte de Francisco Javier Medina y toda la oficina comercial. ¿Vale? Muchas gracias, Miguel. Bueno, esa imagen que veis representa uno de los grandes hitos donde INECO está trabajando ahora mismo. Es en el aeropuerto de Kuwait. Hace cosa de un par de años recibimos la adjudicación para participar en el contrato de Project Management y de horas para el nuevo aeropuerto de Kuwait. ¿Vale? Si me puedes pasar, Miguel, a la siguiente slide, por favor. Bien. Sin ánimo de pretender hacer ningún tipo de presentación comercial sobre INECO, sí que creo que es importante, pues, para que se entienda un poco el entorno en el que nosotros trabajamos en Kuwait, qué tipo de compañía somos, qué tipo de servicios ofrecemos y que se conozca perfectamente la labor que hace INECO y nuestras capacidades, ¿vale? Vaya por delante que somos una empresa que pertenece al grupo del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. En particular, nuestros accionistas son, entiendo que conocidos por los asistentes a este webinar, son Adif, el operador de infraestructura, bueno, perdón, digamos, la compañía que gestiona la infraestructura ferroviaria en España, Adif Alta Velocidad, en este caso la parte de alta velocidad, Renfe, que es el operador ferroviario español, y Enaire, que es el proveedor de servicios de navegación aérea. Es decir, digamos que nuestros accionistas son empresas públicas. Jurídicamente, INECO, que es una empresa que se dedica a la ingeniería, provisión de servicios de ingeniería y de consultoría, jurídicamente somos una sociedad anónima, aunque también se une el hecho de que somos considerados medio propio del Estado y sociedad mercantil estatal. Esto tiene su impacto, puesto que tenemos ciertas limitaciones y tenemos que ser altamente selectivos en el tipo de proyectos a los que vamos en el ámbito internacional.
Bueno, pues dentro de ser selectivos, Kuwait para nosotros siempre ha sido un mercado muy especial. Ha sido un mercado donde hemos tenido relativo éxito en los últimos años, donde hemos participado en proyectos de un gran interés y que, bueno, querría destacar dos cosas del mercado kuwaití. El primero, que valoran muy especialmente a las empresas españolas. Nosotros, la verdad, que el trato con los organismos kuwaitíes ha sido fantástico durante todos estos años. Nuestros servicios de ingeniería han sido muy bien recibidos por su parte y nos hemos sentido muy cómodos trabajando. Personalmente lo puedo afirmar porque he estado casi 4 años trabajando en aquel país y puedo afirmarlo porque lo conozco por mí mismo, ¿vale? Y luego, por otra parte, también querríamos destacar otro aspecto fundamental y es la necesidad, como ya se ha comentado anteriormente, ya lo he oído, de contar con un socio que no solo tenga experiencia y capacidad, sino que también tenga buenas relaciones. Esto es absolutamente imprescindible, puesto que nosotros estamos acostumbrados a un modo de hacer las cosas, en España, Unión Europea, etcétera, que es muy diferente al modo en cómo se hacen las cosas en Kuwait. Y aquí quiero anunciar claramente, no se trata ni de un modo mejor ni peor, es un modo simplemente diferente porque hay una cultura totalmente diferente de hacer las cosas allí, pero que desde luego creo que la empresa española se adapta perfectamente a cómo se hacen allí las cosas, ¿vale? Para que tengáis otra idea, INECO somos una empresa que ya estamos cerca de los 4.000 empleados y que damos servicios de ingeniería, pero no cualquier tipo de servicio de ingeniería. Nosotros tenemos, dado el carácter de nuestros accionistas del ámbito ferroviario y del ámbito aeronáutico, tenemos una muy fuerte componente de transporte, especialmente en el ámbito ferroviario y aeroportuario. Damos todo el ciclo de vida de proyecto, desde sus etapas tempranas de consultoría y planificación, pasando por diseños básicos, diseños detallados. También damos servicios de project management. Y por último, que recibe una mención especial a los servicios que damos de ORAT. ORAT quizás es un producto de ingeniería desconocido, pero básicamente es apoyar a un organismo en la puesta en marcha de un nuevo edificio terminal aeroportuario, que son precisamente unos servicios que hemos prestado con bastante éxito en Abu Dhabi, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos, y ahora estamos en Kuwait justo en medio del proyecto, ¿vale? Si puedes pasar a la siguiente slide. Gracias. Bien, ¿qué representa esta slide? Pues la verdad es que echando el tiempo atrás, parece increíble, llevamos ya 15 años trabajando en Kuwait, desde el 2006, y quizás, como he mencionado, es uno de los países donde INECO ha trabajado en un mayor número de proyectos y, sobre todo, muy diversos. Hemos trabajado en el ámbito ferroviario, en el ámbito de planificación urbana y, últimamente, en el ámbito aeroportuario. Lo que pasa es que sí que hay que destacar, que parece curioso, pero si miramos en el tiempo, nuestros inicios fueron en el ámbito ferroviario, luego planificación urbana y luego aeroportuario. Y ahora parece que está bueno en boca de todos el posible relanzamiento de proyectos ferroviarios en Kuwait, para lo cual, pues, la verdad que INECO estaría muy interesado, ¿vale? Nuestros inicios se remontan al 2006, donde empezamos a elaborar unos planes directores para implementar sistemas de transporte masivo ferroviario en Kuwait. Dicho estudio se complementó en el 2007 con otro estudio sobre implementar no solo sistemas de transporte masivo, sino sistema de transporte ferroviario para conectar con el resto de países del Golfo. Posteriormente, en 2008, dimos apoyo a organismos kuwaitíes para ayudarles a establecer una estrategia de colaboración público-privada para el desarrollo ferroviario en Kuwait. Ese estudio se fue complementado en 2009 y digamos que hasta esta fecha tuvimos una participación muy importante en el ámbito ferroviario en Kuwait, ¿vale? Puede parecer fecha lejana en el tiempo, pero bueno, en Kuwait otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es que los plazos se alargan, los plazos de licitación se alargan, los plazos sobre decisiones estratégicas en cuanto a proyectos también se alargan, fundamentalmente porque es ahora mismo Kuwait un país con una necesidad de infraestructura, tanto aeroportuaria como ferroviaria, pero evidentemente necesitan de una inversión, son proyectos que necesitan de una inversión bastante elevada. Por lo tanto, requieren muchas autorizaciones a nivel gubernamental que muchas veces es complejo de obtener, ¿vale? En el ámbito de planificación urbana también colaboramos con organismos del país para hacer el plan director y documentos de diseño y construcción de la zona industrial de Saadiyya. Y desde el 2011 venimos trabajando con organismos en el ámbito aeroportuario. Tuvimos un pequeño parón de un par de años, pero luego nos hemos vuelto a reenganchar, ¿de acuerdo?
Empezamos a trabajar en el ámbito aeroportuario en el 2011 con servicios de Project Management en lo que eran los comienzos de la ampliación del aeropuerto de Kuwait, un contrato en el que estuvimos durante casi 6 años en Kuwait, razón por la cual veis menos proyectos en la barra del tiempo, pero con bastante desarrollo. Luego, en el 2012, hicimos la actualización del plan director del aeropuerto y recientemente, marco 2019, por ser la fecha de adjudicación, comenzamos a trabajar en el nuevo aeropuerto, dando servicios de Project Management y de ORAT. Es decir, estaremos hasta la etapa final de puesta en marcha del edificio terminal. Para que todos tengamos una idea del tiempo y del tiempo de maduración de los proyectos, el diseño de este aeropuerto comenzó a gestarse en el año 2010, ¿de acuerdo? Y desde el 2010 pues han venido sucediéndose diferentes contratos, diferentes proyectos de diseño, diferentes organismos, hay muchas partes implicadas, la Dirección General de Aviación Civil, el Ministerio de Obras Públicas, con lo cual es un entorno complejo en el que también tenemos como actor invitado el Ministerio de Defensa en Kuwait, porque están dentro de las instalaciones del aeropuerto, con lo cual esa coordinación entre diferentes organismos públicos es muy compleja, lo cual ha derivado en que el proyecto pues, ha necesitado su tiempo para implementarse. Seguro que Pablo posteriormente tendrá conocimiento de este proyecto. También sabrá que el aeropuerto en el año 2019 tuvo unos números récord en cuanto a pasajeros y que el terminal estaba necesitado de una ampliación. ¿De acuerdo? Si puedes pasar a la siguiente slide, por favor, Miguel. Bien, con esta slide voy a dar por concluida la participación, pero aquí querría de nuevo incidir en dos aspectos fundamentales que cualquier empresa, ya sea de ingeniería, de construcción, de otro tipo de servicios, de productos, etcétera, tiene que tener muy claro y en el que ya han incidido mis compañeros anteriormente. El primer punto es la necesidad de un socio contrastado. Tiene que ser un socio que no solo tenga experiencia, pero que también sepa trabajar con los organismos kuwaitíes, que esté bien relacionado y que tenga la capacidad y la confianza para generar esas relaciones, no solo con empresas españolas, sino con empresas kuwaitíes. Nuestro ejemplo es muy claro. Nosotros llevamos trabajando con el mismo socio desde hace más de 15 años y llevamos una relación de absoluta confianza. El trato con él es magnífico, hace todo lo posible por siempre ayudarnos y apoyarnos y la verdad que estamos muy satisfechos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, quiero resaltar el tema de poder contar con un socio de confianza que te permita abrir las puertas que hacen falta, contactar con los organismos, preparar reuniones, en fin, es absolutamente necesario en este entorno, ¿vale? Y el otro aspecto que quería comentar es el de los plazos. Hay que ser consciente de que en Kuwait, como ya han mencionado también mis compañeros, hacen falta aprobaciones de muchos organismos, de muy diversos organismos, y sobre todo que el proceso te puede cambiar justo en medio del plazo. Es decir, puede que haya un organismo que tú no tenías en cuenta que pudiera ser necesario y que finalmente sí lo sea. A eso hay que acostumbrarse a que tienes que trabajar y obtener diferentes aprobaciones y que pueden haber novedades en medio del proceso y hay que estar preparado para ello, tener la confianza de que tu socio trabajará por abrirte ese camino y simplemente seguir la forma de hacer negocios en este país, ¿de acuerdo? Quiero poner el ejemplo del contrato de Project Management y de ORAT del que fuimos adjudicatarios en verano de 2019, porque es un ejemplo bastante palpable de cómo puede ser una licitación pública en Kuwait, ¿vale? En el 2018, como veis ahí, en julio del 2018, INECO recibió la invitación para trabajar en el contrato de Program Management para el nuevo aeropuerto internacional de Kuwait. Para que os hagáis una idea, esto es un proyecto de mucha importancia, considerado estratégico dentro de Kuwait. Se trata de un edificio terminal cercano a los 750.000 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Con un diseño hecho por la firma de arquitectura Foster & Partners, en el que empresas de primer nivel están involucradas y en el cual pues INECO, la verdad es que nos sentimos bastante orgullosos de poder participar en este proyecto donde hemos puesto muchos esfuerzos. Después de numerosas adendas
creo que 5, se publicaron 5 adendas, aplazamientos, etc. Desde julio de 2018, la oferta se presentó en febrero de 2019, ¿de acuerdo? Es decir, pasaron casi 7 meses desde que fuimos invitados a concursar hasta que presentamos nuestra oferta. El proceso de adjudicación fue bastante rápido, la verdad. Si bien es cierto que nuestra oferta se presentó en febrero del 2019, recibimos la adjudicación en junio de 2019. Una adjudicación hecha por concurso público en el que participaron empresas de primer nivel a nivel internacional en ingeniería como CH2M Hill, Parsons, Aegis, Jacobs. Y la verdad que nos sentimos orgullosos porque INECO logró la máxima evaluación técnica. También financieramente fuimos muy competitivos, razón por la cual recibimos la adjudicación en junio de 2019. Y a partir de aquí, digamos que empieza el laberinto, ¿vale? Una vez recibimos la adjudicación en junio de 2019, aunque se pudiera pensar que quizás en España las cosas funcionan de otro modo, comienza el carrusel de autorizaciones de diferentes organismos en el país. Empezamos, y es un organismo que ya mencionó antes mis compañeros de la Oficina Comercial de España en Kuwait, por la Central Agency for Public Tenders, CAP, ¿vale? Tenías que estar registrado con ellos. Nosotros, por suerte, ya lo estábamos, pero es necesario que ellos hagan esa comprobación, que estamos registrados como una empresa de ingeniería, que podemos dar servicios de project management, y es necesario ese registro, y hace falta la aprobación de dicho organismo. Luego, por otro lado, la Kuwait Municipality, que es un organismo, podríamos asemejarlo a un ayuntamiento en España o a una comunidad autónoma, pero en el fondo, ¿cuál es su participación y su involucración en este periodo de aprobaciones? Ellos son los responsables de aprobar a nuestros socios. INECO llevaba unos socios locales en la oferta, porque era requisito imprescindible del cliente contar con socios locales, y nosotros habíamos incluido unos socios locales. Pero es la Kuwait Municipality la que debe aprobar y autorizar a tus socios locales. Con lo cual, imaginaros la dificultad de que tú presentes una oferta con unos socios locales y que posteriormente, previo a la firma del contrato, esos socios locales deban ser validados por otro organismo kuwaití. Por suerte, pues igualmente nuestros socios conocían la Kuwait Municipality, conocían las reglas del juego con anterioridad, con lo cual fue fácil obtener su aprobación. Ministry of Public Works era nuestro cliente. Y aquí está la cuestión. Es decir, antes de firmar un contrato necesitamos la aprobación del cliente para que podamos firmar este contrato. Puede parecer ilógico porque dicen, bueno, si te han invitado, si te han incluido en la lista corta, si te han adjudicado, ¿por qué necesitas tu aprobación? Pues porque en el medio del proceso todo tiene su explicación. En el medio del proceso en Kuwait hubo unas lluvias torrenciales que se llevaron por delante el pavimento de muchas autopistas y el ministerio decidió meter en lista negra a muchas compañías que habían estado involucradas en esos proyectos de carreteras y en esas supervisiones de obra. INECO no había participado en esos proyectos ni en esas supervisiones de obra de carreteras, por lo tanto teníamos, digamos, luz verde de los organismos kuwaití para seguir en el proceso. Pero si nosotros hubiéramos participado en ese tipo de proyectos, pues probablemente podríamos haber estado en una lista negra, ¿de acuerdo? Aunque desde luego INECO se caracteriza por ser solvente y no creemos que hubiéramos estado en ella, ¿vale? Por último, y aquí viene la más importante, es un organismo, el State Audit Bureau, que en el ámbito de las licitaciones y en la firma de contratos con empresas internacionales supervisa todos los pasos. Además, es un organismo que se encarga de hacer auditoría a ministerios en Kuwait. Es decir, ellos auditan al Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Electricidad, Ministerio de Comunicaciones y cualquier firma de contrato debe pasar por su preceptiva autorización. Por lo tanto, teníamos que estar sometidos a dicha autorización. Y aquí es evidente que nuestro cliente, que era el Ministry of Public Works, el Ministerio de Obras Públicas, la verdad que nos insistió bastante en tener toda la documentación perfectamente organizada. Lo que en España podría ser considerado una errata, como un redondeo en una cifra, allí no es una errata y puede invalidarte el proceso y que no puedas firmar el contrato. Por lo tanto, digamos que desde junio de 2019 que recibimos la adjudicación hasta la firma del contrato, tuvimos que pasar por numerosas sorpresas que había que siempre trabajar, dedicarles mucho cariño y dar las respuestas que nos requerían. Y entre medias, como no, COVID, marzo 2020, prohibición de poder volar a Kuwait y nosotros con el contrato sin firmar. Aquí, como he dicho, el apoyo de la Oficina Económica Española en Kuwait fue imprescindible.
imaginaros que no nos permitían, el organismo kuwaití no nos permitía siquiera que el contrato fuera enviado a la embajada de Kuwait en España para su firma delante de el embajador de Kuwait en España o de quien nos dijeran. No era posible, el contrato había que firmarlo allí en Kuwait y bueno, pues trabajamos en la obtención de poderes para poder tramitar la firma del contrato en Kuwait, que finalmente fue en junio, si no me equivoco, julio, no lo recuerdo exactamente, julio de 2020. Pero en esto quiero mencionar, pasaron 2 años exactamente desde que se pidió oferta hasta que se firmó el contrato. Y son plazos que no nos extrañan. Es decir, son plazos habituales, hay que tener paciencia, hay que trabajar y hay que confiar en el socio. Son sobre todo los mensajes que quiero dejar claro, con el añadido de que posteriormente son muchas las satisfacciones. Estamos muy contentos trabajando en dicho proyecto. En la fase final de dicho proyecto tendremos cerca de 25 personas trabajando en Kuwait, 25 empleados de INECO trabajando en Kuwait, y en el que esperamos formar parte de esa apertura de un nuevo edificio terminal para el Estado de Kuwait, que es un proyecto de interés estratégico para el país. Y con esto, bueno, pues Pablo de Qatar Airways, la verdad que seguro que también está muy interesado en contar con este aeropuerto. Le doy la palabra, gracias. Totalmente. Muchísimas gracias, José Ramón. La verdad que presentación más buena, ¿no? Y recomendaciones prácticas para todas las empresas, ¿no? Tanto de vuestro sector como de otros, que bueno, que es un mercado, está claro que hay que abordar a medio plazo, nunca ser cortoplacistas, con el caso de Kuwait. Y la verdad que bueno, pues yo he viajado mucho contigo y con las misiones de la Cámara y la verdad que sé del buen trabajo que hacéis y de la buena imagen que gracias a vosotros pues la marca España tiene en el exterior. Voy a dar la palabra a Pablo Lamas, Corporate Sales Manager de Qatar Airways España. Estamos deseando, Pablo, pues poder volver a volar a Kuwait presencialmente y ya no vernos tanto por Zoom. Así que adelante, Pablo. Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días a todos. En primer lugar, felicitaciones tanto a la oficina comercial como a INECO por sus presentaciones. Un placer formar parte también de este panel. Yo quiero empezar con un vídeo. Cuando estéis listo, Miguel, perfecto. Un vídeo que tiene un mensaje muy claro y es Qatar Airways es la compañía aérea en la que podéis confiar. When you are ready to fly, we are here, continuing our commitment to your safety throughout every step of your journey. Utilizing advanced technology and the latest security measures. Within our state-of-the-art airport, and on board our aircraft, expect the highest levels of hygiene as we continuously enhance our renowned service, prioritizing your well-being and comfort. Experience the new standard of safety, one where every step of your journey is considered. Through our experience, from flying consistently, travel safely with the airline you can rely on. Muchas gracias, Miguel. Bueno, ¿y cómo conseguimos esta confianza de la que estábamos hablando? Para mí hay un punto principal que es el de tener una sólida y creciente red de destinos. Para vuestra información, mirar, en el 2019 estábamos operando a unos 170 destinos. En el punto álgido de la pandemia volábamos solo a 30 destinos, pero nunca sin dejar de operar. Y hoy en día estamos ya volando de nuevo a unos 140 destinos. Mes a mes estamos abriendo nuevas rutas. Por ejemplo, para junio empezaremos a volar también a Costa de Marfil, a Abiyán. Y este es nuestro compromiso. Y obviamente dentro de esta red se encuentra Kuwait. Si podemos pasar por favor a la siguiente slide. Kuwait, que como han comentado tanto desde la oficina comercial como por INECO, es un destino eminentemente corporativo con muchísimas oportunidades y nosotros estamos conectando desde Madrid y Barcelona con 12 vuelos semanales. Y siempre a través de nuestro hub que está en Doha. Otro punto importante también para generar esta confianza para mí, aparte de toda la seguridad que hemos visto en el vídeo, es el tema de la flexibilidad. Nuestro objetivo es que hoy se puedan reservar billetes para que voléis en el momento que estéis preparados. Y para ello estamos dando
cambios ilimitados sin ningún tipo de cargo y estamos reembolsando los billetes sin ningún tipo de penalización. Esta política se está aplicando ahora mismo sobre billetes emitidos hasta el 30 de junio de este año. Siguiente slide, por favor. Y también me gustaría aprovechar para contaros nuestras últimas novedades. Comentábamos un poco también al principio de esta sesión en un chat interno. En enero hemos empezado a volar a Oriente Medio, hemos retomado estas nuevas rutas a Emiratos y Arabia Saudí. Estamos conectándonos con Dubái, Abu Dhabi, Jeddah, Riyadh y Dammam con 37 vuelos semanales. Otra novedad importante es que hemos sido la primera compañía aérea del mundo en conseguir la calificación de seguridad 5 estrellas de COVID-19 por Skytrax y también el primer aeropuerto internacional de Asia y Oriente Medio en tener esta calificación, que para que os hagáis una idea, los premios Skytrax son como los Oscar del cine, pero para aviación. Y otro importante hito también es el IATA Travel Pass. Estamos trabajando desde hace ya muchos meses con IATA en la generación de esta aplicación, de este pasaporte digital, que va a permitiros gestionar toda la documentación y conocer todos los requisitos de entrada y salida de los países y que sin duda va a ser un elemento clave para que viajar sea más seguro y que su gestión sea mucho más fácil. Y ya por último, os quiero hablar también sobre nuestro programa de empresas, que muchos ya conoceréis, que es Beyond Business. Es un programa totalmente intuitivo, fácil, flexible, en el que la empresa y el pasajero acumulan puntos y hemos creado 2 promociones especiales para las empresas asociadas a Cámara de Madrid, en el que estamos dando unos 3.000 Key Rewards como regalo de bienvenida y también para fomentar estas nuevas rutas de Oriente Medio estamos dando hasta el doble y triple de Key Rewards si se vuela antes del 30 de junio. Una vez ya finalicemos esta sesión, vamos a mandaros información detallada de este programa y por nuestra parte estamos a vuestra entera disposición con muchas ganas de volver a retomar estos viajes, como comentaba antes Miguel, y aquí nos tenéis. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues vamos a pasar a responder a algunas de las preguntas. Están